indignante, que es frustrante, pero a la vez genera tristeza, porque nuestra institución, a la cual nosotros nos debemos como funcionarios públicos y de la cual nosotros pensábamos de que podría existir una esperanza, una expectativa con la señora Benavides, la vemos defraudada a estos niveles delictivos. Está en nuestros estudios Rafael Vela Barba, fiscal, coordinador del equipo especial Lavajato, dentro de pronto de nuevo, estoy seguro, Rafael, bienvenido. Bueno, buenos días, señor Lucar. Bueno, yo espero, por supuesto, que la justicia constitucional ampare los legítimos pedidos que ahora se pueden contextualizar de una manera mucho más concreta respecto a lo que ha venido sucediendo en el Ministerio Público, que es indignante, que es frustrante, pero a la vez genera tristeza, porque nuestra institución, a la cual nosotros nos debemos como funcionarios públicos y de la cual nosotros pensábamos de que podría existir una esperanza, una expectativa con la señora Benavides, la vemos defraudada a estos niveles delictivos, ¿no? a reducir la institución casi a sus cenizas. Pero la institución está por encima de estas personas y seguramente hay buenos fiscales que van a reaccionar, que no van a quedarse de lado de todas estas informaciones que están siendo en este momento de conocimiento público. Ahora, esto cambia completamente las cosas, ¿no es cierto? Porque las evidencias reunidas por el equipo de Marita Barreto son contundentes, ¿no? O sea, al punto de que ella misma, Patricia Benavides, ha tenido que destituir a Villanueva y Villanueva se ha ido, obviamente, coordinado, corriendo a internarse en una clínica porque sabía que lo iban a detener. No le dio tiempo de ir al aeropuerto. No, porque si hubiera podido irse a un aeropuerto se iba, ¿no? Lo típico de las personas sometidas precisamente a la acción de la justicia, que buscan eludirla a través de este tipo de maniobras y que efectivamente en el caso de la señora Benavides manifiesta no solamente su proceder, el hecho de que haya en el último, se supone, acto de la noche en su despacho, firmado la resolución contra la doctora Marita Barreto, que además, señor Lucar, como usted puede conocer, porque es un hecho notorio, la señora Barreto también estaba bajo el permanente acoso de la Autoridad Nacional de Control. Por tanto, yo siempre he repetido que esta es una mafia, pero es una mafia más grande de lo que representa solamente lo que en este momento estamos conociendo. La Autoridad Nacional de Control termina siendo un brazo armado de toda esta situación, porque busca compeler a los fiscales que tienen investigaciones que pueden ser críticas, que pueden ser importantes para el país. Entonces, realmente esto indigna. Exige una refundación, exige una intervención inmediata de nuestras autoridades, de la Junta Nacional de Justicia. Claro, porque tú deberías voltear al Congreso. ¿Por qué vas a voltear al Congreso si el Congreso tiene que ser parte de esta investigación? Porque lo que está concluyendo en este primer nivel de investigación es que se han comprado votos. Bueno, y era evidente. En el Congreso. O sea, te cambio, te archivo investigaciones, pero tú votas a favor de lo que yo necesito. ¿Qué necesito? Sacar a Zoraida Ábalos, sacar a la Junta Nacional, ¿qué es lo que quiere? Y ahora nombrar a Josué Gutiérrez, ya. Ahora está documentada ya esa intervención, esa influencia, ese tráfico de influencias entre lo que se debe considerar parte de lo que es el ejercicio de la correcta actividad parlamentaria, señor Lucar. Pero va esto creo que mucho más allá solamente de este episodio, ¿no? Lo que sucede es que ahora, a través de la investigación que ha realizado el equipo de la doctora Barreto, lo hemos podido ya trasuntar dentro de evidencia plausible que se pueda presentar ante un juez que ha amparado este tipo de medidas coercitivas. Entonces aquí estamos asistiendo ante la degradación absoluta institucional, que lo que buscaba era, por el contrario, generar no los espacios de legalidad, sino de impunidad. Es decir, negociar lo que significaban investigaciones versus votos para poder proteger a la señora fiscal de la Nación, lo que significaba la asistencia permanente del señor Fernández Gerí al Congreso, los asesores que ahora están detenidos, que iban con frecuencia, y eso se sabía, y era parte del conocimiento de lo que siempre se manejó dentro de los pasillos, incluso del propio Ministerio Público. Ahora lo sabemos, por la valentía precisamente de este grupo de fiscales, que lo que se buscaba era, si no era a partir de esta situación, era con el brazo armado del señor Fernández Gerí, porque es exactamente el mismo modus operandi, señor Lucar. La señora Barreto tenía ya una investigación concluida, el mismo modus operandi con el fiscal Pérez, con el fiscal Richard Rojas, con el fiscal Salazar de Alas Peruanas,
Claro, ¿por qué? Porque en todos había un interés detrás de ello. Y por supuesto, evidentemente, la transversalidad de la política genera de que ahora estemos ante un fenómeno de degradación absoluta. Ahora, retomemos un poco el caso puntual de Rafael Vela. Es decir, hay gente que dice, no, pero la investigación de Vela demoró demasiado, lo cual es... O sea, acá hay dos cosas, ¿no es cierto? Uno, ¿qué es lo que pasó realmente en estos años con estas investigaciones? Y en segundo lugar, ¿en qué punto estamos? Porque a mí lo que me sorprende es que reclaman lo que se han demorado las investigaciones, pero lo que no dicen es que los juicios o ya empezaron o están a punto de empezar. Señor Lucar, entonces, ha sido un discurso progresivo de la corrupción, porque tienen también muchos medios de comunicación, porque tienen mucha narrativa, muchas historias falsas y tienen también, por supuesto, abogados interesados en que eso sea así. Lo primero que dijeron era que nosotros éramos selectivos en las investigaciones. Después dijeron que nos demorábamos y cuando ahora existen acusaciones que están en el Poder Judicial, hace mucho tiempo yo he venido acá a pedirle dedicación exclusiva a los jueces, porque eso no es responsabilidad del Ministerio Público. La pandemia del COVID-19 es algo que nunca pasó, como que nunca ha pasado en el país un caso de gran corrupción transnacional como fue el caso Lavajato, que implicaba múltiples países en el mundo que incluso ejercían cooperación en un momento duro de la pandemia. Pero todo eso se ha buscado utilizar precisamente para atacar a los operadores de justicia, como le está sucediendo a la doctora Barreto en este momento. Porque de hecho, el acoso que ha sufrido la doctora Barreto con el señor Fernández Gerí finalmente desemboca en esta resolución de destitución, con el antecedente que el día viernes ya la señora fiscal de la Nación hacía uso de discursos destemplados, escritos seguramente por su asesor, el señor Villanueva, ¿no? Que ahora está intervenido ya con una detención preliminar. Pero todo esto lo que buscaba, lo que generaba, era precisamente terror también dentro de la institución. Y por supuesto, los áulicos, los fáciles de convencer a través de una posición provisional. Ahora estamos ante la refundación del Ministerio Público. ¿Qué van a decir? Van a salir a tomarse una fotografía de respaldo, a firmar comunicados de sujeción, como lo hicieron el día viernes en el evento donde pretendían humillarme ante una destitución encubierta, una suspensión, que lo que buscaban era hacer escarnio en un evento público, financiado por el área que precisamente reemplaza en mis funciones, la señora Mendoza. La señora Mendoza financió ese congreso a través de fondos precisamente de su unidad. ¿Y para qué lo hicieron? Lo hicieron para hacer escarnio en mi caso y para obligar a algunos que se dejan obligar, otros no firmaron ese comunicado y tomarse una foto de respaldo institucional. Los respaldos tienen que darse sobre la base de los merecimientos y sobre lo que representa la institución como tal. Y la señora Benavides ha defraudado todos esos valores. Todos teníamos una esperanza en la señora Benavides, que ha sido defraudada. De hecho, yo, al inicio de su gestión, yo salía... Usted, Rafael, era amigo. Así es. 20 años, 15 Así años es. de Patricia Benavides. La señora Benavides, una vez que llega, por supuesto que transforma todas sus formas, porque de hecho se hace rehén de sus propios problemas. Claro, busca protegerse a través de la actividad parlamentaria, a través del Congreso de la República, busca atacar a la Junta Nacional de Justicia, porque la Junta Nacional de Justicia la tenía investigada. Y entonces en eso se suman fuerzas políticas, fuerzas mediáticas, ¿no? Que seguramente ahora van a salir a denunciar que esto es un complot, van a salir a decir que esto no es una organización criminal, ¿no? Por supuesto, dejando de lado los hechos concretos de lo que esto representa. Porque más allá de los tecnicismos legales, de qué delito esto puede representar, acá estamos ante una degradación, ¿no?, absoluta, ética, de lo que significa el ejercicio de la condición de ser fiscal de la nación, que es un altísimo honor que muy pocos tienen y que debería ser honrado de manera escrupulosa, señor Lucar. Y esta defraudación es una defraudación que viene ya de una crisis anterior, porque recordará usted que fue destituido el señor Pedro Gonzalo Chávarri, Rodríguez Montesa, Tomás Gálvez, y todos ellos formaban coaliciones. Usted los ve en los medios de comunicación, los ve en periódicos, ¿no? Y activamente, ¿no?, y apoyando incluso encubiertamente a la señora Benavides, porque al final se alían, porque terminan siendo lo mismo. Esto es una cosa muy parecida a lo que sucedió el 31 de diciembre, señor Lucas, si me permite, 31 de diciembre 2018, 9:30 de la noche, cuando pensaban que las personas estaban distraídas por el año nuevo. El señor Pedro Gonzalo Chávarri hizo eso, violó el lacrado que tenía
sus oficinas. Estamos viendo lo mismo. La señora Benavides dice que ha estado despachando hasta las 3:30 de la mañana con un grupo cercano de fiscales. Entonces usted verá que cesa a la señora Marita Barreto. Parece que la resolución ha salido 3:30 de la mañana, 4 de la mañana. 3:40, me dicen. Eso es un indicio claro, además, también de lo que estamos hablando. Porque busca, precisamente con sus emociones seguramente, ¿no? Busca tratar de generar un manotazo de ahogado en esta circunstancia. Pero la señora Barreto, que desde el punto de vista de su investigación y su fortaleza para haber soportado también todas estas presiones, finalmente no se ha doblegado. Incluso hasta seguramente todas las maniobras que ha pretendido hacer. Ahora, esta resolución es írrita, sin duda. La resolución de cese de la doctora Barreto... Claro, tú no puedes, es decir, no puedes cesar a la fiscal que te está investigando, haciendo uso de tu poder. Por supuesto. Estás interfiriendo de una manera... No solo delictivo. Solo eso es una causal de destitución ante la Así Junta es, Nacional de así Justicia. es, y por eso, con el mayor respeto, hay que invocar que las autoridades también se activen y que no tengan temor ante lo que puede ser el embate de sectores interesados de la política. Porque la Junta Nacional de Justicia es un ente tutelar, es una institución constitucional autónoma. Y es el momento, lo digo con el mayor respeto, yo durante 6 meses he dirigido escritos a la Junta Nacional de Justicia, sin haber tenido tutela. Pero más allá de eso, señor Lucar, este es el momento de que las instituciones estén fortalecidas. Claro, pero además yo creo que hay algo que no podemos perder de vista. ¿Qué es lo que está en juego hoy? Por ejemplo, en el caso del equipo especial Lavajato y el equipo de lavado de activos. Es la primera vez en la historia del Perú que hay un juicio por el metro. Hay un juicio por el caso de Cusco. Empezó el juicio de Ollanta Humala. Empezó el juicio de Alejandro Toledo. ¿No es el cierto? caso de Coteva. El caso de Coteva, o sea que en realidad son, ¿no es cierto?, 2. 2 casos, exactamente. Tenemos a Susana Villarán en el banquillo. Keiko Fujimori, me dicen martes o miércoles. Se inicia, que además hace 5 meses que está esperando que termine el control de acusación, digamos, terminó y... Esa es una responsabilidad del Poder Judicial con sus problemas. Pero están todos. Está el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que ya se desestimó su pedido de cancelar la investigación. Es decir, se viene el huaico para todos los que han estado metidos en la... Y en este momento crítico, donde empiezan los juicios, donde el papel de los fiscales es clave porque son los que van a argumentar lo que han logrado conseguir en la investigación, lo sacan. Así es. Además, en una clara asociación con el jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público, con el señor Fernández Gerí, que ha constituido un grupo de personas que se dedican específicamente a compeler a los fiscales, a amenazarlos. Es una especie de Gestapo. El señor Fernández Gerí es parte también de ese contubernio ilegal, ilícito. La Junta Nacional de Justicia, con el mayor respeto, también debería tomar medidas inmediatas con el señor Fernández Gerí. Claro, en el caso de Fernández Gerí incluso se ha demostrado de que presentó información falsa y no pasa nada. No puede ser que no pase nada. O sea, es lo que no se entiende, ¿no? Sí, por eso le digo, señor Lucar, yo tengo la evidencia objetiva de que el señor Fernández Gerí estaba en contacto permanente con la señora fiscal de la Nación. Para que me puedan sancionar en primera instancia, trajeron un fiscal de otro distrito. En tiempo récord lo mandaron al peruano, la doctora Benavides en tiempo récord lo juramentó, solamente para que al día siguiente, en su primer día de trabajo, señor Lucar, en su primer día de trabajo, firme una sanción disciplinaria por 8 meses y 15 días. Y la actual comisión de apelación de la fiscal adjunta suprema no permitió que la prensa ingrese al momento que yo estaba haciendo uso de la palabra. Y ha confirmado... Además, por 10 minutos. O sea, están tratando de sacar al fiscal coordinador en el momento que están los juicios históricos más importantes del Perú en proceso. Está sacando ese fiscal, le da 10 minutos para que se defienda y no deja de entrar a la prensa. Una pantomima, una formalidad. Nada más. O sea, la decisión ya estaba tomada. Es más, hasta los reemplazos estaban decididos. Así es, y ya estaban tomadas las decisiones, señor Lucar. Porque en realidad esta decisión lo que se decía era que iba a salir el día viernes 17 después del partido de fútbol de Perú. Porque así actúan las mafias. Actúan a las 3:40 de la mañana, el 31 de diciembre a las 9:30 de la noche. Así actúan las mafias, con absoluta impunidad. Porque además también asumen de que la población no va a involucrarse ciudadanamente en este tipo de circunstancias. Pero estamos ante una situación límite, señor Lucar. Esta situación de tener este tipo de funcionarios que solamente llegan y firman porque tienen una consigna de esa manera en la autoridad de control,
que acosan a los fiscales permanentemente, es un modo de coaccionar la autonomía de los fiscales y que después será la independencia de los jueces. Hemos visto eso, señor Lucar, el día que una sala superior de la Corte Superior de Justicia de Lima emite una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia, inmediatamente el señor Vega Bacaro, adjunto de la doctora Patricia Benavides, les abre investigación por prevaricato. Es inadmisible. En el caso mío, señor Lucar, un conductor de una estación de televisión que tiene esa estación, su propietario, problemas con la justicia, denuncia a mi médico personal y a mi hermano y en tiempo récord les abren investigación solamente por haberme atendido. El médico ya no me puede seguir atendiendo. Me dijo, yo no puedo seguirlo a usted atendiendo. No, me mandó decir eso porque al final, claro, tengo una investigación penal. Imagínese, señor Lucar, yo mañana visito a un médico, me van a decir, no, yo a usted no lo puedo atender porque su consulta que usted está pagando es irrisoria con relación al abogado que tengo que contratar para después defenderme por esta denuncia falsa. Y en ese mundo vivimos. Vivimos en el mundo de justificación por el pragmatismo económico, por el pragmatismo político, ¿no? En donde hay discursos que son absolutamente de hipocresía, de desentendimiento de la realidad, del señor Vladimir Cerrón, aliado con la señora Fujimori. Entonces, cuando vemos ese tipo de circunstancias, el único hilo que los une son precisamente las investigaciones de los fiscales valientes. Pues el señor Cerrón tiene una investigación con la señora Boluarte, con el fiscal Richard Rojas. Entonces, ¿qué hacen contra él? Le mandan al señor Fernández Gerí control interno. Verá usted que en esas circunstancias sucede lo mismo con el fiscal José Domingo Pérez, que la señora Fujimori tiene a puertas el juicio oral y por supuesto otros más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de operar de estas mafias? Precisamente esa. Como la señora Benavides ya no podía hacer cambios porque tenía una mochila muy pesada, precisamente por sus problemas, ¿qué hace la señora Benavides? Le entrega el trabajo sucio al señor Fernández Gerí, porque finalmente tiene exactamente la misma situación. Suspende a los fiscales como es el caso. Por eso, cuando los fiscales del equipo especial Lavajato plantearon en solidaridad irse, es decir, plantear su renuncia, yo lo que les dije fue lo contrario. Ustedes tienen que quedarse, tienen que defender con valentía como lo han hecho, nunca se han puesto de costado, pese a que los han difamado, pese a que permanentemente los han atacado, pese a que han sacrificado a sus familias. Ustedes tienen que defender sus investigaciones. Nos decían que nosotros queríamos ser políticos, señor Lucar, y yo estoy peleando con una demanda constitucional de amparo para seguir en mi cargo. Yo, señor Lucar, estoy culminando el curso de ascenso porque toda la vida los funcionarios que tenemos este tipo de ruta dentro de nuestros nichos profesionales aspiramos a lo mejor. Yo acabo de terminar el curso de ascenso. Para fiscal supremo. Para fiscal supremo, para juez supremo. Entonces, fíjese usted que todas esas circunstancias están denotadas por lo que es la motivación que cada uno tiene. Yo tengo 22 años de servicio público, señor Lucar. He sido juez anticorrupción de primera y de segunda instancia. Luego he sido fiscal superior. Nunca en mi vida he sido sancionado con ninguna medida disciplinaria, ni siquiera de amonestación, ni siquiera de llamada de atención. Y para eso existe precisamente este tipo de mensajes que lo que buscaban es establecer terror. Ojo, no te alineas, ojo, no haces lo que ellos quieren, entonces te suspendemos. Esa es la amenaza. Por eso le digo, claro, este problema es mucho más grande. La suspensión contra Rafael Vela tenía dos objetivos. En primer lugar, sabotear los procesos anticorrupción que en este momento ya están en la fase decisiva de los juicios. Pero en segundo lugar, cortarle la carrera a un fiscal que podría ser supremo, porque además lo merecía. O sea, tenía que ser fiscal supremo, Rafael Vela. ¿Cómo hacemos para pararlo? Sanciónalo. O por lo menos permitirme postular, claro, que es el derecho que podría yo tener, ¿no? Porque yo ya cumplo esos requisitos. Sí, claro, ahí hay mucha intriga, hay mucha también asociación dentro. Este paraguas de la suspensión está justo en el momento que se producen las postulaciones para el ascenso, ¿no? Además porque daña mi imagen, señor Lucar. Usted comprenderá que tener una suspensión de 8 meses y 15 días es un asunto muy grave, porque eso lo que determina dentro de la hoja de vida de uno es una mancha. Claro, yo lo llevo ahora como una condecoración, sin duda, porque ahora que se saben todas estas cosas, se sabe también que esto es producto de una mafia, ¿no? Y quienes salen a justificar esa mafia saben de qué lado de la historia y de qué lado de la justicia se encuentran. Tanto comunicadores, abogados en general, ¿no? Porque sin duda alguna esto va a tener una reacción, porque las mafias se defienden, señor Lucar, se coaligan. Las mafias buscan la impunidad a través incluso del poder del dinero, del poder de los medios de comunicación que tienen.
Entonces, a partir de esa situación, estamos en un momento en que la sociedad también debe involucrarse para proteger a fiscales valientes como la doctora Marita Barreto, como el doctor Richard Rojas, como el doctor Salazar del caso a las peruanas, como el caso del doctor José Domingo Pérez, que lo dejo al final, pero que no es menos importante. Por el contrario, yo creo que el fiscal Pérez está a puertas de también ser denunciado, de ser, suspendido. Porque ya tiene la investigación abierta. Por supuesto, tiene dos investigaciones conjuntas conmigo, con el señor Fernández, con la autoridad de control del señor Fernández Gerí. Y también están concluidas. ¿Y todo esto a partir de cuándo, señor Lucar? Es muy importante establecer la cronología. Esto viene a partir del operativo contra la Universidad de las Peruanas, la llegada de Alejandro Toledo y el avance de las acusaciones fiscales. Entonces, cuando tenemos que ver y abrir los ojos, porque además de esto, la sospecha clara de toda esta situación venía cuando yo hablaba con la señora Benavides y le decía, porque yo tenía la confianza para hacerlo, Patricia, esto es un abuso. Tú tienes que hacer algo, tú eres la fiscal de la nación, tú tienes que proteger a un fiscal, ¿no? Y alguna vez me dijo, no, yo debo guardar estricta neutralidad porque yo soy una funcionaria que representa a todos. Entonces, cuando uno conoce ese tipo de respuestas y piensa que está solo defendiéndose, evidentemente lo que determina eso es un contubernio con quien es el abusivo. Es como cuando van y denuncian en las comisarías agresiones, violencia, ¿no? Y a veces no son recibidos y le dicen, no, debe ser porque seguramente se lo merece, ¿no? En fin, de la misma manera, ¿no? Y cuando ya suceden los feminicidios, cuando suceden las violaciones, las agresiones, entonces ahí recién nos damos cuenta de la desprotección que ha tenido en ese sentido la víctima de esta situación. Nosotros, señor Lucas, somos víctimas, porque finalmente no tenemos el nivel de protección que tiene la señora Benavides. Y por eso le decíamos que se involucre en una situación de ese tipo. Claro, no lo hacía por una sencilla razón, porque estaban de acuerdo con el señor Fernández Gerí. Otto Gibovich acaba de escribir: cae vela y arde Troya. Odebrecht y sus socios, dice, siguen teniendo poderosos tentáculos. La fiscal Benavides debe mantenerse firme en su puesto y cuidadosa en sus decisiones. No tolerar más vacas sagradas que respondan más a ONGs que a su patria, dice Otto Gibovich. Pero está usted viendo, la doctora Marita Barreto es una profesional que ha actuado absolutamente de manera independiente, autónoma, tiene un equipo policial de primer nivel que se ha encargado de realizar una investigación tan prolija, ¿no? Y la doctora Barreto no tiene ningún tipo de relación directa conmigo, ¿no? Nos conocemos, somos colegas, hemos trabajado juntos, pero la doctora Barreto finalmente es una persona que ha tenido la valentía incluso de no ceder a las presiones de la propia señora fiscal de la Nación, que han sido permanentes. Seguramente la doctora Barreto en algún momento tendrá que comentarnos cómo es que ella ha vivido, porque dentro de todos estos operativos, señor Luca, hay siempre, subyace detrás un sinnúmero de presiones y un sinnúmero de voluntades como la de este señor, ¿no? Que finalmente es, creo que un militar retirado, que seguramente debe tener ideas conservadoras y que forma parte también de una minúscula proporción también de la sociedad, que finalmente consume esos mismos medios de noticias falsas, de difamación. Ahora, tenemos que ir a la pausa, doctor Vela, pero yo quiero que regresemos para responder dos preguntas que quisiera que me las haga después de la pausa. Uno, ¿qué es lo que debería pasar? Un poco, Zoraida Ábalos, ¿no? La pronta, dentro de poco tiempo, estoy seguro, respuesta en la Fiscalía. Pero en segundo lugar, para que hablemos de aquello que no quieren que hablemos, que es el asunto de fondo detrás de la suspensión de Rafael Vela, que son los juicios, mega juicios contra la corrupción. De eso es lo que no quieren que hablemos, de lo que está a punto de pasar si la justicia existe en este país. De esos dos temas quisiera que hablemos tras la pausa. Regresamos con Rafael Vela. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Exitosa. Y estamos viviendo un momento realmente crítico de la vida nacional. La Fiscalía contra la Corrupción del Poder, que encabeza, porque yo creo que va a seguir ahí Marita Barreto, ha llegado a la conclusión, luego de una investigación que ha sido rigurosa, de que hay una organización criminal instalada en la Fiscalía de la Nación. Y a partir de ello, ha solicitado y la justicia ha autorizado la detención de prácticamente todo el círculo de personas más cercanas a Patricia Benavides. ¿Por qué? Porque han reunido evidencias suficientes que acreditan que lo que han estado haciendo es tomar una serie de decisiones en concordancia con el Congreso de la República, canjeando la anulación
o archivamiento de investigaciones a cambio de votos. De votos que ahora vamos a saber la historia completa. ¿Qué cosa fue todo lo que estuvo en negociación? Pero está claro que estuvo lo de la Junta Nacional de Justicia, lo de la destitución de Zoraida Ábalos como fiscal suprema, pero también se abre un espacio para la investigación sobre el papel que en todo este sistema, para tratar de tomar el control de todas las instituciones, ha tenido el órgano de control del Ministerio Público a cargo del doctor Fernández Gerí. Yo no sé, señora Magariño, si puede, está en nuestros estudios Rafael Vela, que como Marita Barreto va a regresar, estoy seguro, porque esto ya lo vivimos además, acuérdense de Chávarri, el cuaderno de ocurrencias en el 9º piso de la Fiscalía de la Nación. Yo no sé si se puede poner en pantalla. Estaban reunidos desde las 8:28 de la noche, algunos, otros han llegado a 10 para las 9, otros a las 9 y más. Elmer Ríos es uno de los reemplazantes de Rafael Vela. No, el señor Ríos es reemplazante en el caso Cuellos Blanco de En Puerto. Cuellos Blancos, ¿no es cierto? Está Francisco Avellaneda. Él sí me reemplaza en lavado de activos. Reemplaza a Rafael Vela. Ha estado desde las 8:37 hasta las 3:42 de la mañana. La doctora Marena, que acá dice Sánchez, no es Sánchez, es Marena, ¿no? Mendoza Sánchez, que también reemplaza en el equipo especial Lavajato. En el equipo Lavajato. Y una serie de personas, o sea, pero ¿qué hacen fiscales, coordinadores, a las 3 de la mañana en la Fiscalía de la Nación, donde lo que se está decidiendo es sacar a Marita Barreto? O sea, ¿qué hacen en esa? ¿Por qué tenían que estar ahí? ¿Qué tiene que ver con el ejercicio de su función? Posiblemente algo ya sabrían también, ¿no? Que es parte también de las circunstancias propias de cómo a veces los operativos finalmente se ejecutan. Y tal vez, porque es evidente, el señor Villanueva se fue y se internó en una clínica, como es la maniobra habitual. De ahí salió la... Sí, ¿no? Así es, de frente a la clínica, ¿no? O sea, hasta las 3 de la mañana no tenía ningún problema. A las 3 de la mañana se fue a la clínica. Entonces está claro que es una maniobra de siempre, ¿no? De las personas que van a ser intervenidas por la justicia. Ahora, ¿qué es lo que debe pasar? Ahora, permítame, sí. Si eso se confirma, evidentemente, estamos hablando de una cúpula, de un círculo íntimo que tenía la fiscal de la Nación y su interés precisamente de poner en áreas estratégicas. Porque si no, ¿cómo se justificaría que los señores fiscales provisionales y algunos titulares que están ahí presentes finalmente terminen quedándose hasta las 3:30 de la mañana? Me hace recordar justamente la época del señor Pedro Chávarri, de la misma manera, ¿no? Cuando sucedieron todas estas circunstancias, el señor Chávarri incluso sábados, domingos, firmaba vertiginosamente resoluciones porque pensaba que iba a dejar el cargo con prontitud, ¿no? Entonces, nos acordamos exactamente de lo mismo, cuando el señor Chávarri, recordará usted que había un mandato judicial que intervenía en sus oficinas de la misma manera, sí, claro, ¿no? Y se lacraron las oficinas y el señor Chávarri las delacró y por esa razón tiene un proceso judicial y tiene una condena en primera instancia, ¿no? Y que por supuesto la defiende pues un grupo que está claramente identificado. Ese señor Rodríguez, abogado, que es abogado de Pedro Chávarri y que es abogado de muchas personas dentro de la corrupción y que es abogado, tengo entendido, del señor Batters y de varias otras. Todo eso forma parte, señor Lucar, de las maniobras precisamente de la mafia. Y entonces nosotros tenemos que identificar también de qué lado nos encontramos. Porque más allá del ejercicio regular de una profesión o del derecho, todos tenemos deberes y todos tenemos ética en el cumplimiento de nuestras funciones. Porque luego se presentan en espacios como si fueran opinólogos, como si fueran personas autónomas o independientes, pero detrás de ellos subyacen una serie de conflictos de interés. Y yo diría que hasta de involucramientos personales también. Ahora, ¿qué es lo que debe pasar? Porque acá hay un primer asunto inmediato que es gravísimo. La doctora Marita Barreto dirige una investigación que llega a la conclusión de que hay una organización criminal, ordena, solicita y se autorizan las detenciones y allanamientos del círculo más cercano a Patricia Benavides, y luego de ello seguramente lo que venía era un proceso ante el Congreso de la República, ¿no es cierto? El proceso que corresponde para los aforados. Pero lo que hace Patricia Benavides es destituir a Marita Barreto, es decir, te investigan, entonces destituyes a quien te están investigando. Solo eso ameritaría la intervención de la Junta Nacional de Justicia, como decíamos hace un rato. Absolutamente, señor Lucar. Además, también la Junta Nacional de Justicia tiene procedimientos de carácter cautelar, puede emitir medidas cautelares inmediatas, porque la señora Benavides sigue en funciones
Y va a seguir emitiendo resoluciones como la resolución ilegal de la señora Marita Barreto. Así va a seguir en ese proceso seguramente. Y a su lado va a estar el jefe de la autoridad de control, el señor Fernández Gerí, que es, como le repito, el brazo de esta misma organización. Claro, para lo ejecutar que ello. ella, por razones políticas o circunstancias, no puede hacer, lo hace Fernández Gerí. Absolutamente. O sea, hay que sacar a Vela. No puedo sacar a Vela, pero tú lo puedes sacar por control, ¿no es cierto? ¿De qué lo acusamos? De cualquier cosa, ¿qué? De lo de Keiko. Declaró Sobre Keiko. Ejercicio de libertad de expresión, derecho a crítica de las decisiones judiciales de hace 4 años, señor Lucar. De hace 4 años. Entonces, como vemos, esa es la forma de operativizar eso, ¿no? Empiezan a buscar qué tipo de sanciones podrían ser proyectadas hacia más adelante para tener incluso sometidos a los operadores de justicia respecto a su autonomía, su independencia. Y de eso se trata, finalmente. Ya, pero ¿qué es lo que debería pasar? Es decir, ¿cómo salimos de esta situación de entrampamiento que Marita Barreto ha puesto sobre la mesa de una manera clara? Porque, es decir, las conversaciones, esto que dice, el mensaje es que tenemos que sacar a la élite caviar de la Junta Nacional de Justicia y de todas las instituciones. Y esto lo escribe Jaime Villanueva, que es el asesor de la Fiscal de la Nación y está dirigiéndose a congresistas con los que está conspirando para este objetivo. Claro, y ¿no? En realidad el círculo cercano es el que se ha identificado en la investigación, que es el señor Jaime Villanueva, que es un filósofo, no es abogado, y como verá usted, es un consejero específicamente en temas políticos, personales, porque él no es abogado. En el Ministerio Público sus áreas podrían estar delegadas en otros campos, pero es un asesor directo de la señora Fiscal de la Nación y no la puede asesorar jurídicamente porque no es abogado. Pero ahí es donde entra el componente del señor Miguel Girao, que también ha sido detenido. El señor Girao sí es abogado. Entonces complementaban el grado de influencia y operativizaban todo lo que la Fiscal de la Nación necesitaba dentro de su sostenibilidad en el cargo. Y lo otro se lo dejaban al señor Fernández Gerí. José Domingo Pérez ha solicitado que se convoque a la Junta de Fiscales Provinciales titulares para que expresen su respaldo a las diligencias de Marita Barreto y para rechazar la instrumentalización de la Fiscalía en alianza con el Congreso. Bueno, es una declaración, ¿no? Yo, si bien es cierto, estoy suspendido formalmente dentro de la institución, yo invoco también a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, que se haga un pronunciamiento inmediato con relación a estos temas. ¿Qué van a decir el señor Chávez Cotrina, que es un conspicuo representante? ¿Qué va a decir? Tenemos que ponernos del lado correcto de la historia. Y claro, tenemos que en este momento porque tomar el asunto partido es por la gravísimo. institución. O sea, la Fiscalía, el Ministerio Público como institución, que en este caso tiene que ser representado por personas con nombre, apellido y con firma, tienen que decir algo sobre esto. O sea, se va a admitir que la Fiscal de la Nación, para protegerse de una investigación, destituya a la fiscal que la está investigando, ¿o no? Es inadmisible, señor Lucar, en cualquier Estado de Derecho. Eso es inadmisible. ¿Pero qué debe ocurrir para revertir esta situación? En este momento la única posibilidad que existe funcionalmente es la intervención de la Junta Nacional de Justicia. Es la única que existe, porque lo otro forma parte de un procedimiento que es muy dilatado y que, como usted comprenderá, está en manos hasta de los propios fiscales que la señora Benavides ha nombrado. Entonces, ¿cómo ella, siendo la Fiscal de la Nación, puede garantizar ello? Incluso si ella se aparta de alguna de esas investigaciones, como hacía el señor Chávarri en determinado momento, sus adjuntos dependen directamente de ella. Por tanto, no hay ninguna garantía de que la institución pueda gobernarse en esos términos. Entonces, ahora es el momento de que la institución, a través de sus fiscales, a través de quienes tienen responsabilidades, se ponga del lado de la historia y de la institución, más allá de las circunstancias de cómo esto se ha desarrollado. Y que en este momento la solidaridad con una persona que ha cometido irregularidades tan graves es absolutamente de conspiración contra la institución a la que nos debemos, que es el Ministerio Público. Ahora, esto que ha habido el viernes es como una especie de acta de sujeción, ¿no? Como trazar una raya en el piso a ver de qué lado están, ¿no? Claro, y no la han publicado, señor Lucas. No la publicaron porque se vieron desenmascarados, porque además hubo el caso de algunos fiscales que se negaron a firmar. Y como no hubo unanimidad, no la han publicado. Pero si usted ve el acta como tal, verá los nombres de quiénes son las personas que sí, de manera genuflexa, se pueden haber doblegado ante esa circunstancia. Y cómo deben responder ahora al juicio de historia. Y que hoy día se tienen que estar arrepintiendo de lo que hicieron el viernes. Nunca se imaginaron que esto podía pasar. Porque el viernes convocaron a todos los coordinadores nacionales. La doctora Avellaneda, el doctor Chávez Cotrina, la doctora Mendoza. La doctora Mendoza era la que se iba a buscar las firmas en el pronunciamiento. No se iba a buscarlo usted, que era fiscal superior, y le decía, hay que firmar de respaldo a la institución, ¿no? Ese es el nivel al que hemos llegado. ¿Y quiénes se opusieron a firmar?
Bueno, tengo entendido que hay 2 o 3 presidentes de juntas de fiscales superiores que se negaron a firmar, ¿no? Yo ya no estuve porque yo me retiré obviamente indignado cuando en paralelo al discurso que hacía de ataque encubierto, ¿no?, la señora fiscal de la Nación con poca valentía, yo por supuesto procedí a retirarme porque en ese mismo momento me estaban notificando la confirmación de la sanción de parte de Fernández Gerí. Y eso no es una casualidad, señor Lucas, le voy a explicar por qué. En ese momento, la señora fiscal de la Nación debería haber hecho uso de la palabra a las 4 de la tarde según el programa escrito. Bueno, la señora fiscal de la Nación apareció a las 12 del día y todo fue una sorpresa porque finalmente la esperábamos a las 4 de la tarde. No la esperábamos en ese momento. Hizo un discurso de odio que no lo han publicado también porque se dieron cuenta de la forma en la que se dirigía, emocional, destemplada, absolutamente irascible de la fiscal de la Nación. Yo los reto que ahora publiquen el discurso completo para que podamos tener contexto de esta situación. Y en ese mismo momento me estaban notificando la resolución para humillarme delante de todo ese ambiente, delante de toda esa asistencia, que la convocaron exclusivamente no para capacitar, no para que vaya un abogado a capacitar, un abogado litigante, como además fue ese día, a capacitar a los fiscales superiores que finalmente tomamos decisiones autónomas, sino fue precisamente para materializar el acta de sujeción y para materializar también la humillación y el escarnio contra mí. ¿Quiénes firmaron? Pero el problema es que no se ha publicado. No lo sé, pero bueno, usted le puede preguntar a los asistentes. Ahí yo vi al doctor Chávez Cotrina, al doctor Avellaneda lo vi, a la doctora Mendoza también, a la doctora Telles, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, me parece haberla visto también, ¿no? Y a nivel nacional, todos los presidentes de Junta están ahí, usted les puede preguntar si firmaron o no firmaron. Y yo le puedo garantizar que yo no soy autorizado para dar los nombres de esas personas, pero yo tengo conocimiento que 2 o 3 claramente se negaron a firmar el pronunciamiento. Y por eso, porque no hubo unanimidad, no lo publicaron. Y porque después fueron desenmascarados cuando finalmente se puso en conocimiento esta situación irregular. Claro. Ahora, lo que tendría que ocurrir, lo ha dicho también Zoraida Ábalos hace un rato, es intervención directa de la Junta Nacional de Justicia sobre Patricia Benavides con respecto a la continuidad o no de su mandato, pero además sobre el papel que está jugando el órgano de control para interferir directamente en procesos en marcha, que es de lo que no quieren que hablemos, doctor Vela. Por eso, es decir, está ocurriendo, y fíjense ustedes cómo, excepto este y algún otro espacio, no se está hablando de que hay juicios. Empezaron los juicios por la corrupción en el Perú. Finalmente, costó mucho llegar hasta acá. Le añado algo, señor Lucar. Le añado algo. Cuando se estaba produciendo la declaración de Jorge Barata, en el caso del juicio oral del señor Ollanta Humala Tazo, nosotros ya teníamos hecha la coordinación para que el señor Barata declare. Y en ese momento salió la sanción disciplinaria, ¿me entiende? Entonces en ese momento se transmite el mensaje de inseguridad. Ahora mismo nosotros teníamos una serie de coordinaciones también para ejecutar toda la prueba que se va a realizar en el caso de la señora Keiko Fujimori, en el caso del señor Alejandro Toledo, que ya está en juicio. Ya teníamos toda esa coordinación. Ahora, ¿usted cree que en estas circunstancias van a seguir colaborando cuando al final el mensaje que se manda es de obstrucción, es el mensaje de no respetar la autonomía de los fiscales? Todo esto tiene un mensaje encubierto, claramente de dificultar la labor de los fiscales. Y por eso, claramente nosotros tenemos que ponernos del lado de lo que corresponde a sostener la autonomía fiscal. Ahora, ¿qué proceso? Porque la gente no lo sabe, o sea, se habla mucho, ¿no es cierto? Pero perdóneme, ¿no? A partir de que salió la sanción disciplinaria, Jorge Barata no declaró. Claro. Así es simple, ¿no? ¿Y por qué no declaró? Porque no tenía ninguna garantía de que sus interlocutores, que son los fiscales del equipo especial, tengan garantía de inamovilidad dentro de sus cargos, como lo mismo que acaba de suceder en esta circunstancia, ¿no? Claro. Es decir, si va a haber continuidad en lo que ha sido el desarrollo de este proceso de colaboración. Claro, y señor Lucar, atacan instituciones como la colaboración eficaz, que es una herramienta valiosísima dentro de la lucha contra el crimen organizado y contra el poder, en general. ¿Y por qué la atacan? ¿Por qué la modifican? Porque les perjudica precisamente. Y la atacan además en función de establecer discursos que son absolutamente interesados.
Y la herramienta utilitaria, que es vital para la lucha, constituye también una intromisión política, porque es el Congreso de la República quien modifica ese tipo de normas. Lo que no se dice, porque dicen, por ejemplo, los juicios antes por un horror no tienen un solo sentenciado. A ver, un ratito, ha habido 2 años de pandemia en el medio, no se olviden. En segundo lugar, estos procesos, como ha dicho Rafael Vela, incluyen en gran medida temas que implican la colaboración internacional, es decir, tienes que solicitar. Y para eso hay procedimientos, declaraciones de Suiza, otros por ejemplo, países. señor Lucar, claro. Suiza, que nos ha entregado toda la base de datos del Drowsys y el MyWebDB. Y se ocupan más bien de decir que en Brasil han invalidado todo, cuando no dicen y ocultan de que Suiza nos ha entregado todo. Ha entregado la información acreditada. Pero no solamente eso, sino que no te dicen que ha habido un boicot sistemático a las investigaciones, con permanentes medidas cautelares y los mejores abogados del país, ¿no? Claro, y todos los abogados de lujo de este país, todos están ahí, ¿no? Sin embargo, hemos llegado a un momento que ese es lo que no quieren hablar. Todo eso pasó, terminó. Y estamos en los juicios. Por eso yo creo importante, doctor Vela, que la gente sepa qué procesos están en juicio ya, uno, y cuáles están en control de acusación. Es decir, cuáles la Fiscalía ya la entregó al Poder Judicial y el Poder Judicial tiene que empezar los juicios. Y así es. Pero ¿cuáles son? Y por eso para que la gente lo sepa. Por eso le hemos pedido dedicación exclusiva, señor Lucar. Que se ocupen del caso Lavajato como corresponde, porque hay un equipo especial de dedicación exclusiva, porque hay una procuraduría ad hoc a dedicación exclusiva, y porque la experiencia del caso Fujimori y Montesinos funcionó correctamente. Entonces, lo que le pedimos es eso, porque los jueces hacen un esfuerzo inconmensurable, señor Lucar. Este no es un problema de voluntad de los jueces, es un problema de gestión de despacho judicial, porque los señores jueces tienen que ver un caso de narcotráfico, un caso como el que ahora estamos viendo, ¿no? Y todos ellos, dentro de esa situación, son evaluados y pesados de la misma manera. Por tanto, se exige que también el Poder Judicial pueda tomar para tener continuidad. Entonces, estamos hablando del caso del señor Alejandro Toledo, extraditado de los Estados Unidos, con todas las garantías, además del sistema de justicia norteamericano, ¿no? Que ha evaluado los procesos de colaboración eficaz, toda la evidencia de cargo del Estado peruano, y lo ha entregado porque el señor Toledo no es un perseguido político ni por sus ideas. Está claro. Y ¿no? Está sentado en este momento en juicio. Y está sentado en juicio, como más? corresponde, ¿no? Está el caso del señor Ollanta Humala Latazo, el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, el caso del señor Martín Vizcarra, el caso de la señora Susana Villarán. Están dentro del proceso ya final. El caso del señor Félix Moreno, que también está dentro del proceso final. Está culminando la investigación del caso Gasoducto del Sur, está culminando la investigación del caso del Club de la Construcción. Entonces estamos en un momento... No, y el caso de Keiko, que ha sido tan controversial, ya terminó. Lo dejo al final, señor Lucar, porque el caso de la señora Fujimori, que además involucra hasta la sanción disciplinaria por la que he sido objeto, es precisamente el caso en donde ya a portas de iniciar el juicio oral puede significar el nivel de intromisión respecto a la autonomía fiscal. Vemos que, en mi caso, sucesivamente he sido atacado por congresistas fujimoristas a través del Twitter, a través de las redes sociales, celebrando la suspensión en mi cargo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo celebran? Más allá de los contubernios que puedan existir ilegales detrás de los biombos. Lo hacen precisamente porque afecta precisamente lo que va a ser el futuro juicio oral. El señor José Domingo Pérez está a portas de que lo suspenda la autoridad de control. Lo van a suspender. ¿Para qué? Para precisamente afectar el caso de la señora Fujimori. La información que hay es que lo iban a suspender esta semana ya, que era Vela y días después José Domingo Pérez. ¿Por qué esta semana? Porque esta semana empieza el juicio que hay con Fujimori. Así es correcto. Entonces vemos de que todo esto tiene un engranaje, una maquinaria. Y por supuesto lo que busca es afectar los procesos en general. Y que la actividad política no permita que finalmente a través de estas coaliciones se obtenga impunidad. Ahora, la pregunta es ¿qué vamos a hacer los ciudadanos frente a esto? Porque esto, lo que está pasando es gravísimo y lamentablemente hay una especie de pasividad y los ciudadana. Empresarios también. La clase empresarial, señor Lucar, ¿por qué razón? ¿Por qué le digo esto? ¿No? Porque dentro de esta situación, claro, estamos en un razonamiento de pragmatismo y no de institucionalidad democrática. Y a veces en ese pragmatismo de decir, no, está bien, la señora Benavides tuvo un papel fundamental en la lucha contra la mafia del señor Pedro Castillo, así que como hizo eso hay que disculpar y perdonar todo lo que eventualmente haya hecho. Y la justicia no funciona de esa manera selectiva. Y la institucionalidad, acá tal vez, porque tienen medios de comunicación, abogados que los acompañan dentro de ese discurso, podrá entenderse de esa forma.
Pero cuando somos vistos a nivel internacional, claramente a nivel internacional no pueden tapar el sol con un dedo. Y ven el proceso de captación de las instituciones, ven la prensa chicha con titulares que emulan a la prensa de los años 90. Ven además operadores de esa época, que son habituales dentro de las redes sociales y de estas estaciones de televisión, que hasta escriben libros dedicados, ¿no?, precisamente para buscar menoscabar la imagen de autonomía de los fiscales. Y seguramente nos van a seguir atacando, pero tenemos que ser valientes, fuertes, enérgicos y por supuesto tener la entereza de no sucumbir ante este tipo de presiones. Tenemos que terminar, lamentablemente, doctor Vela, por el día de hoy, pero yo creo que está claro que la Junta Nacional de Justicia tiene que actuar y tiene que actuar de inmediato, porque esta situación no se puede sostener. Es decir, más allá del caso de Rafael Vela, que es evidentemente, y no lo digo porque esté acá el doctor Vela, sino es grotesco. Es decir, en el momento los 8 meses que vienen son, desde el punto de vista de la historia judicial del Perú, de los más importantes que hemos tenido en la historia. Porque van a estar sentados y están ya sentados en el banquillo acusados expresidentes, exgobernadores, exalcaldes, exalcaldesas, empresarios encopetados, involucrados en la corrupción. Se van a tomar decisiones fundamentales que van a marcar nuestra historia. Y en ese momento sacan al equipo que ha dirigido las investigaciones que han permitido que estos juicios hoy ocurran. Eso es inadmisible, pero lo de Marita Barreto, es decir, sacar a la fiscal que ha encontrado evidencia de la existencia de una organización criminal, a la fiscal de la Nación, y destituirla por eso, es algo que simplemente no se puede tolerar. Entonces yo creo que el límite lo tiene que poner la Junta Nacional de Justicia, porque lo otro que debió ocurrir por salud democrática es que la propia Patricia Benavides renuncie, y renuncie Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, que está clarito en estas comunicaciones cómo fue el proceso para su elección. Y yo le añadiría, señor Lucar, al jefe de la autoridad de control, el señor Fernández Gerí. ¿Por qué? Porque aún suspendiendo a la doctora Benavides o renunciando, lo que fuere, el señor Fernández Gerí se va a quedar. Y por supuesto que los fiscales que están en este momento trabajando los allanamientos, que están en plena progresión de su trabajo, están en la lista, tienen lo mismo, están con la misma espada en la cabeza. La misma amenaza, porque la señora Barreto estaba también dentro de ese nivel de acoso. Tenemos que terminar. Gracias. Qué impresionante, doctor Vela, esto ya lo vivimos. Me acuerdo del caso Chávarri, 2018, esto ya lo vivimos. Y creo que el final va a ser igual o peor del que se vivió en esos días.